Pues agradezco mucho esta posibilidad de plática con Luis Fernando García, quien es director ejecutivo de Red en Defensa de Derechos Digitales. Es una organización mexicana sin fines de lucro que es R3D, organización, pues decíamos, en defensa de los derechos humanos en el entorno digital, ¿cierto, Luis? Es correcto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, lo primerito que te quiero preguntar, que es así como muy elemental, pero el pasado 13 de abril, porque vamos a hablar de esto de los celulares, el Senado aprobó este registro, que prácticamente es obligatorio de los usuarios de telefonía, pues tuviéramos que dar todos nuestros datos biométricos, eso es lo que más espantó, y lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué harían algo así? Porque yo he estado viendo muchísimas noticias y hay muchos senadores en contra, sin embargo pasó. Y yo digo, ¿por qué harían algo así? ¿Cuál sería realmente la verdadera intención detrás de todo esto? Bueno, la verdadera intención no sé si yo creo que es un misterio. Sin embargo, el pretexto que dieron quienes aprobaron esta reforma y quienes la defienden desde el gobierno es que necesitan este padrón para combatir la inseguridad, en particular para poder identificar a las personas que utilizan teléfonos móviles para cometer delitos como la extorsión o como el secuestro. Sin embargo, pues esto es francamente ridículo. Es absurdo creer que la delincuencia organizada va a ir a registrar su teléfono y va a usar teléfonos registrados con su nombre y sus datos biométricos para cometer delitos. Eso no va a suceder. La realidad es que la delincuencia cuenta y contará con muchas formas de eludir este padrón que busca crear, pues, digamos, esta base de datos en donde se busca asociar cada número de teléfono con datos como el nombre, como datos de documentos de identidad y datos biométricos como el rostro, el iris, la huella digital, entre otros. El tono de voz y la cara que incluso muchos ya usan en aplicaciones con los celulares, ¿no? Sí, aunque hay diferencias. Por ejemplo, cuando una persona desbloquea su teléfono con su rostro o con su huella digital, no hay una base de datos, digamos, centralizada con las caras y los rostros de todo el mundo. Se almacena ese dato dentro del teléfono, solamente el tuyo, y cuando tú desbloqueas, pues lo que hace el teléfono es contrastar el dato que tú registraste al momento de decirle al teléfono que desbloquee de esa manera el teléfono, con el rostro que estás presentando enfrente. Pero, digamos, no es lo mismo que aquí una base de datos de más de 120 millones de líneas, que incluye estos datos de una manera masiva y centralizada, y que pues eso se convierte en una base de datos muy atractiva para ser atacada, para ser vulnerada, porque si te robas toda esa información, pues tienes muchas posibilidades de utilizar esa información. Oye, pero además entiendo que el padrón de celulares es más grande que el del INE, ¿no? Exacto, sería el padrón, la base de datos pública más grande de la historia del país, más grande que la del INE, ¿no? Y en ese sentido, pues... Es muy buen negocio. Perdón que lo diga, pero en ese sentido es muy buen negocio, ¿eh? Digo, si nos estaban vendiendo por 200 y 500 pesos. Sí, digamos, esa información puede ser utilizada de maneras adversas a los intereses de las personas, muy importantes, sobre todo cuando se trata de datos biométricos, porque a diferencia de datos como, por ejemplo, el número de teléfono, una contraseña, que vemos frecuentemente en las noticias que hay filtraciones de esas bases de datos y te piden los servicios, oye, cambia tu contraseña porque se filtró la base de datos con tu contraseña. Y la cambias y con eso mitigas los efectos adversos de alguien que pueda entrar a tu cuenta y a otra información personal. Pero en el caso de tus datos biométricos no puedes cambiar de rostro ni de iris, ni de huella digital. Y en ese sentido, si se comprometen esos datos, que no sería raro porque esto que se está proponiendo ahora, que es el padrón, ya lo teníamos, se llamaba el RENAUT en tiempos de Calderón, 2008 y 2011, en donde además de que subió la extorsión 40%, lo cual demuestra que es inefectivo para combatir la delincuencia, se filtró esa base de datos y estaba en 500 pesos. Y no es un hecho aislado. Solo este año en R3D hemos dado cuenta de cómo en foros de internet se venden bases de datos de bancos, de empresas de telecomunicaciones, bases de datos públicas tanto del gobierno federal como local. Es decir, es frecuente y cotidiano que estas bases de datos se vulneren. Y si se vulneran con datos biométricos, esto puede representar afectaciones irreversibles y permanentes para el resto de tu vida. Pero es que sí es muy serio, ¿eh? Sí es muy serio, porque si alguien te roba, realmente es robo de identidad al final de cuentas. Y si alguien te roba la huella,
pues ¿cómo compruebas? Ahora sí que hasta que compruebes que no, ahora sí que como no era mi dedo, ¿no? O sea, Exacto. sí está complicadísimo. A ver, yo siento que sustancialmente la diferencia es porque muchas instancias ya tenían ciertos datos biométricos nuestros. Ahí veía yo un senador que decía, la diferencia es que no lo tiene Relaciones Exteriores o el SAT, la van a tener particulares. ¿Sería eso fundamentalmente diferente o pues al final no sé si... El que se registra este tipo de datos biométricos en otros lados no justifica que en este caso se recolecten, porque también está mal. De hecho, te la recaban, digamos, el iris en el SAT, y luego nunca vuelves a hacer nada con el ojo, sí. hacer nada con eso. Entonces, Exacto. ¿para qué te la recolectan? Claro. Te piden luego poner el ojo en algún lugar. Puro control, ¿no? Exacto, ¿no? Es solamente por acceder y recolectar esos datos, digamos, sin que sean verdaderamente necesarios. Igual en el caso de los bancos, que también está mal, no debería de generarse esas bases de datos porque se generan estos mismos riesgos, pero además es distinto porque las personas asociamos nuestro teléfono a muchísimas más cosas de lo que asocias otros números, como, no sé, tu RFC, o decir, ¿no? Cuando haces una cuenta de redes sociales o un servicio de internet, no te piden tu RFC, pero sí te piden tu teléfono. Es que al final todo está ligado, ¿no? A través del teléfono, ¿no? Muchas cuentas y muchas cosas las tenemos ligadas. Y eso permite construir patrones y construir como conectar muchos servicios a un solo número de teléfono y con el padrón a una sola persona, y eso permite pues revelar y conocer mucha más información personal de esa persona. Por eso es que es más delicado. Además, digamos, el teléfono móvil lo tenemos a nuestro lado todo el tiempo y digamos, revela mucha más información de lo que revelan otros números que digamos que ya se recolectan y otros datos personales, ¿no? Entonces, es una equivalencia falsa, pero que además, insisto, el tema de que es innecesario, de que es absurdo, de que la delincuencia no va a registrar sus teléfonos, tienen muchas maneras de eludirlo. Pueden usar chips de telefonía de Estados Unidos, pueden utilizar teléfonos robados, chips duplicados o clonados, pueden usar plataformas de voz sobre IP similares a Skype que te permiten hacer llamadas y, digamos, mensajes, incluso tú modificando qué número aparece en el identificador. La delincuencia va a seguir operando, no se va a registrar en el padrón, y el padrón va a estar lleno de datos de personas inocentes, siendo vulnerables, No. que se pueden filtrar, que se pueden utilizar de malas maneras, y además que el acceso a los datos del padrón, según la reforma, se establece que las autoridades de seguridad, tanto federales como locales, van a tener acceso a esos datos de manera libre, sin necesidad de pedirle autorización a un juez. En un país como México, donde no es claro que los policías secuestren, extorsionen, parte de la delincuencia organizada, el darle acceso libre a estos datos nos pone en muchísimo más riesgo, por supuesto, de lo que nos otorga tranquilidad del combate a la inseguridad, ¿no? Híjole, pero entonces vuelvo a la misma pregunta del principio, ¿no? Como ¿por qué autorizaron esto? Porque no es una cosa que ellos estén exentos. Entramos todos parejos ahí, ¿no? Sí, creo que ahí se juntaron varias cosas. Ignorancia, soberbia. También creo que hay una intención de pues poner un pretexto de por qué no funciona la estrategia de seguridad, sobre todo porque ha aumentado el delito de extorsión, y está tratando de crearse chivo expiatorio de es que porque no tenemos este padrón, pero la realidad es que también hay un trasfondo potencialmente autoritario, porque justamente menos de 20 países en el mundo le exigen a sus ciudadanos. Es lo que te quería preguntar, ¿en qué países, por ejemplo? Hoy he leído por ahí en Afganistán, en no sé si Venezuela, ¿en dónde? Sí, principalmente países autoritarios como China, como Tailandia, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Que tienen otros niveles de seguridad, obviamente, ¿verdad? De delincuencia, me imagino. Sí, y digamos, son países autoritarios que ejercen vigilancia autoritaria sobre sus poblaciones. Es decir, no es una lista en donde tú quieres estar, ¿no? Y desgraciadamente el Congreso y el presidente acaban de poner a México en esa lista de menos de 20 países que de manera autoritaria exigen estos datos. Por el contrario, países como Estados Unidos, como Canadá, como Reino Unido, como Finlandia, como Suecia, no exigen ningún dato para comprar un chip de telefonía, y en otros países en donde se exige algún documento no se exigen los datos biométricos, porque es digamos, mucho más delicado, insisto, propio de regímenes autoritarios. Ya. Oye, a ver, por otro lado, a ver, en algún momento Gobernación ya le había pedido al INE estos datos, y yo recuerdo que el INE se había negado, por eso fue cuando querían sacar la cédula de identidad.
y se negó tal cual el INE. El INE le dijo, oye, yo no puedo porque cada gente tendría que dar su autorización, ¿no? Y sin embargo vuelven a recurrir a esto. El INAI también dice que este padrón requeriría de el mayor cuidado posible para medir el impacto, y el INAI está para esto, para de alguna manera pues tienes acceso a la información, pero también bajo qué esquema, ¿no? ¿Qué me dices de esto? Pues mira, por más medidas de seguridad que se pretendan imponer, la realidad es que el dato mejor protegido es el dato no recolectado. Sí, claro. Digamos, han hackeado, digamos, a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿no? Sí. Es decir, la única manera de mantener un dato seguro es no recolectarlo. Y en ese sentido creo que es clarísimo como este padrón, además de ser inconstitucional y violatorio de derechos humanos, pues debe ser rechazado, y el INAI tiene, y otras autoridades como la CNDH, tienen la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda rechazar este padrón. O sea, sí va a acabar en la Corte, ¿verdad? Como últimamente todos los casos, ¿no? Ya el Congreso parece que, como decía un senador por ahí, que está acabando mandándole más chamba a la Corte, porque parece que todo lo que está resolviendo en senadores ya tiene que irse a la Corte. No, y luego se quejan de los jueces, de por qué los jueces, pero es que pues hacen las cosas mal, hacen cosas inconstitucionales, y pues los jueces, ese es su trabajo, de asegurarse de que las cosas que hace el Congreso y que hacen las autoridades no violen derechos humanos y no violen la Constitución. Clarísimamente lo hace. Inclusive, por ejemplo, la reforma dice que se presumirá que las personas registradas en el padrón son las responsables de cualquier llamada que salga de ese número, aunque, como mencionamos, es sencillo suplantar un número telefónico. Entonces, imagínense que alguien hace una llamada suplantando su número telefónico y se denuncia ese número por ser parte de una campaña de extorsión, y terminan a inculparte a ti, porque la ley dice que se presumirá salvo prueba en contrario. Entonces, ahora demuéstrame tú que no hiciste esa llamada, a pesar de que, digamos, hay esa suplantación de ese número. Porque además las autoridades tienen manera de investigar los delitos, no es como que estén atadas de manos, pueden hacerse localización en tiempo real, pueden acceder al historial de llamadas de un teléfono, pueden cancelar las señales de telefonía en las cárceles y penales, desde donde salen más del 60% de las llamadas de extorsión. Eso lo puede hacer ahora, ya está en la ley, pero no lo hacen por incompetencia, por corrupción, por colusión, Yo te voy a compartir esto. Hace muy reciente, no lo había comentado, pero a una persona que trabaja conmigo le hackearon su WhatsApp. Sí, y hay evidencia de que la mayoría de este tipo de llamadas, extorsión, estos fraudes, salen, por ejemplo, de penales. Lo sabe la autoridad. ¿Y por qué hacen teléfonos móviles ahí adentro? ¿Y por qué no están inhibidas las señales de telefonía de esos penales y cárceles como dice la ley que debería estarlo? Bueno, por incompetencia, por corrupción, por colusión, por temor a enfrentar el autogobierno que en cárceles y penales, y que esas cárceles son territorio de la delincuencia organizada. Entonces, se busca usar como pretexto la falsa necesidad de este padrón, pero no se utilizan las herramientas que verdaderamente serían útiles para combatir a la delincuencia. Es un pretexto a tratar de lavarse la cara por la falta de resultados, y en el camino, ojalá lo peor fuera que no sirviera de nada, pero no nada más no sirve de nada, no nada más es ridículo pensar que la delincuencia va a registrar sus teléfonos antes de delinquir. También genera todos estos riesgos a la presunción de inocencia, a la privacidad. Viola nuestra privacidad, seguridad, nos vulnera, sí. Hasta la democracia, ¿no? A la posibilidad de que estos datos puedan ser utilizados de una manera autoritaria, como en los países donde esto existe, como en China, como en Venezuela, como en Arabia Saudita, donde hay... Pues supongo que no hemos acabado con el tema, ¿verdad, Luis Fernando? O sea, seguirá dando mucho más de qué hablar. Yo te agradecería si nos vuelves a tomar la llamada en otro momento, más adelante, para ver cómo se está desarrollando esto. ¿Te parece bien? Por supuesto, te agradezco mucho la oportunidad y con todo gusto que estamos viendo. Luis Fernando García, director ejecutivo de Red de Defensa de Derechos Digitales, R3D. No dejan de monitorearlo, está muy interesante lo que plantean.